Levantas tu brazo para saludar a alguien al otro lado de la calle y la piel en la parte posterior de tu brazo superior sigue moviéndose por su cuenta como si hubiera recibido su propia invitación a la fiesta. Ese tejido suelto y flácido en la parte posterior del brazo no es solo una molestia estética, es una señal clínica. Tu cuerpo te está avisando de que algo no va mal debajo de la superficie y si lo ignoras, el problema no se quedará solo en tus brazos, se va a extender. He estado practicando medicina durante más de 25 años y puedo decirte con total claridad que la mayoría de lo que te han contado sobre este problema es completamente erróneo. No se trata simplemente de sobrepeso, no es un envejecimiento inevitable y desde luego no es algo que tengas que resolver gastando miles de euros en clínicas o tratamientos costosos. Lo que realmente estás viendo es una degradación progresiva del tejido conectivo combinada con una acumulación lenta de fluidos debajo de la piel. Y la buena noticia es que puedes empezar a revertirlo dedicando solo 5 minutos al día, comenzando hoy mismo. La industria de la estética no gana nada si tú solucionas esto desde casa. Clínicas, centros de belleza y empresas de dispositivos siguen obteniendo beneficios mientras tú permaneces confundida, insegura y continúas pagando por procedimientos que no abordan la causa real. Y no voy a permitir que eso te ocurra. Si te preocupa la flacidez de la piel o estás pasando por esta situación, escribe 88 en los comentarios para que el algoritmo ayude a que este video llegue a más personas que lo necesitan. Hablemos con calma, como si estuviéramos sentadas una frente a la otra de lo que realmente está ocurriendo dentro de ese tejido que hoy te preocupa. No necesitas ser médica para entenderlo, solo necesitas imaginar tu piel como si fuera un pequeño universo organizado en capas. En la superficie está la piel que ves cada día en el espejo. Debajo existe una capa llamada grasa subcutánea, que es simplemente la grasa situada justo bajo la piel. Y más abajo, casi invisible pero esencial, encontramos una lámina delgada llamada fascia superficial. La fascia funciona como un sistema de soporte interno. Es como una red suave que envuelve todo, manteniendo cada capa en su lugar y permitiendo que se deslicen unas sobre otras con naturalidad. Cuando esta estructura está sana, bien nutrida y con buena circulación, todo fluye. La piel se ve firme, elástica, viva. Pero cuando la circulación comienza a volverse lenta durante meses o incluso años, ese equilibrio se rompe. Las capas dejan de moverse libremente y empiezan a adherirse entre sí. A este proceso, en términos médicos, se le llama fibrosis. La fibrosis es una acumulación de tejido similar a una cicatriz que vuelve rígidas estructuras que deberían ser flexibles. Es como si el tejido perdiera su capacidad de respirar y adaptarse. Y hay una zona del cuerpo especialmente vulnerable a este fenómeno. Una zona que muchas veces ignoramos sin darnos cuenta, la parte posterior del brazo superior. Piensa en tu día a día. Doblas el brazo constantemente, sostienes bolsas, utilizas el teléfono, te apoyas en la mesa, pero el músculo de la parte posterior del brazo, el tríceps, apenas se activa. Este músculo es el responsable de estirar el codo, pero en la vida cotidiana rara vez lo utilizamos de forma consciente. Y cuando un músculo no se usa, la circulación en esa zona se vuelve lenta, casi dormida. Aquí entran en juego los capilares, esos pequeños vasos sanguíneos encargados de llevar oxígeno y nutrientes directamente a las células. Cuando el flujo en estos capilares disminuye, el líquido que debería circular comienza a acumularse entre las células. Esto crea lo que en medicina se conoce como edema subclínico. No lo ves claramente, pero está ahí, añadiendo peso, hinchazón y densidad al tejido. Con el paso del tiempo, la gravedad hace su trabajo. Ese tejido cargado de líquido, endurecido por la fibrosis y pobre en circulación, empieza a ceder. Y entonces aparece ese movimiento que tantas mujeres reconocen con incomodidad.
ese ligero balanceo que parece responder por sí solo cuando levantas el brazo. Quiero que entiendas algo profundamente importante antes de continuar. Este no es un problema de grasa. Si lo fuera, bastaría con perder peso en esa zona. Pero la reducción localizada de grasa no existe como solución científica comprobada. Ninguna crema, ningún aparato, ningún tratamiento externo puede eliminar grasa solo en un punto específico del cuerpo. Aquí estamos frente a 3 factores clave: acumulación de líquido, adherencia entre capas y falta de activación muscular. Cuando trabajas sobre estos 3 elementos de forma adecuada, el tejido comienza a cambiar, no porque hayas eliminado algo de forma mágica, sino porque has restaurado la biología que lo mantiene firme. El primer paso es una técnica manual que puedes hacer tú misma. Se trata del masaje con pequeños pellizcos, y quiero ser honesta contigo desde el principio. No será agradable al inicio. Localiza la parte posterior de tu brazo y comienza a tomar pequeños pellizcos de la piel con tus dedos. Muy pequeños. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Cuando tomas un pliegue grande, profundo, apenas sientes molestia. Pero cuando haces un pellizco superficial, pequeño, en las capas externas, aparece una sensación aguda casi inmediata. Ese malestar no es casual, es una señal clínica. Te indica exactamente dónde las capas están adheridas y dónde la circulación ha estado limitada durante mucho tiempo. Cuanto mayor sea la incomodidad, mayor es el nivel de estancamiento en esa zona. Lo que estás haciendo con estos pequeños pellizcos es separar mecánicamente la piel, la grasa subcutánea y la fascia. Estás rompiendo esas adherencias que no deberían existir. En el momento en que esto ocurre, la circulación se activa, la sangre fluye, el oxígeno llega, los nutrientes penetran en el tejido y entonces sucede algo maravilloso. Los fibroblastos, las células encargadas de producir colágeno, se reactivan. El colágeno es la estructura que sostiene tu piel, es lo que le da firmeza, elasticidad, resistencia. Cuando los fibroblastos reciben el entorno adecuado, comienzan a producir nuevo colágeno de calidad. No es un efecto superficial ni temporal, es una reparación real desde el interior. Realiza esta técnica cada día. En las primeras 2 o 3 semanas notarás algo importante. El dolor disminuye. Y aquí viene algo clave. No lo interpretes como una señal para detenerte. Al contrario, esa disminución es una señal positiva. Indica que el tejido está cambiando, que la circulación se está restaurando y que las capas vuelven a deslizarse como deberían. Si tienes la posibilidad, existe una técnica aún más potente. Pide ayuda a alguien de confianza. Esa persona puede realizar un movimiento llamado rodamiento de piel. Consiste en tomar la piel del brazo y hacerla rodar suavemente como una pequeña ola a lo largo de la superficie. En un tejido sano, este movimiento resulta agradable, pero en un tejido con años de estancamiento puede sentirse intenso, incluso incómodo, y nuevamente eso es completamente normal. Es una confirmación de que esa zona necesita trabajo. Con la práctica constante notarás cambios reales. Cada sesión será más tolerable que la anterior. La textura de la piel mejorará, el tono se verá más uniforme. Y poco a poco ese movimiento que antes te incomodaba comenzará a desaparecer. Ahora quiero darte algunos consejos adicionales para potenciar los resultados. Después del masaje, aplica unas gotas de aceite de oliva o aceite de almendras dulces sobre la piel ligeramente húmeda. Esto ayudará a sellar la hidratación y mejorar la elasticidad. Puedes hacerlo cada noche. 2 o 3 veces por semana puedes añadir una mascarilla natural mezclando una cucharada de yogur natural con unas gotas de miel. Aplícala durante 15 minutos sobre la zona y luego retira con agua tibia. Esto aporta hidratación y mejora la textura de la piel. Evita aplicar estos tratamientos sobre piel irritada o con heridas y recuerda siempre escuchar a tu cuerpo. Si una sensación es excesivamente incómoda o persistente, reduce la intensidad. Este no es un proceso de un día, es un ritual, un pequeño acto diario de cuidado.
porque la verdadera transformación no ocurre de forma instantánea. Ocurre cuando decides cuidarte con paciencia, con constancia y con respeto hacia tu propio cuerpo. Y ahora quiero preguntarte algo. Cuando levantes tu brazo la próxima vez, ¿qué sentirás? ¿Vergüenza o orgullo por haber empezado a cambiar tu historia? Ahora vamos a profundizar en el segundo elemento de este protocolo y quiero que prestes mucha atención porque aquí ocurre un cambio silencioso que casi nadie ve, pero que lo transforma todo. Estamos hablando del músculo tríceps, ese músculo extensor que recorre la parte posterior del brazo superior y que, en la mayoría de las personas, permanece dormido durante años. Cuando un músculo no se utiliza de forma regular, su tono disminuye. Y aquí es importante entender qué significa realmente el tono muscular. No es fuerza visible, no es volumen. Es el nivel base de tensión que el músculo mantiene incluso cuando está en reposo. Es como la firmeza interna que sostiene todo desde dentro. Un músculo con bajo tono es blando, poco irrigado, con un flujo sanguíneo débil. Y lo más importante, deja de cumplir una función esencial: sostener la piel. Porque tu piel no está diseñada para sostenerse sola, necesita una base firme debajo. Sin ese soporte, incluso una piel sana comienza a ceder, no por edad, no por descuido, sino porque literalmente no tiene de dónde sostenerse. El ejercicio más efectivo para activar el tríceps de forma aislada es el push-up de agarre estrecho. Y aquí está el detalle que cambia todo. Mantén los codos pegados al cuerpo durante todo el movimiento. Cuando separas los codos, el esfuerzo se va al pecho y a los hombros, pero cuando los mantienes cerca del torso, toda la carga recae directamente en los tríceps. Ahora quiero que seas honesta contigo misma. Si hace tiempo que no realizas actividad física, no te exijas comenzar en el suelo. No es necesario. Empieza apoyando las manos contra una pared, con una ligera inclinación hacia adelante. Esto no es una versión fácil. Es una forma inteligente de comenzar. Estás aplicando una carga real sobre el músculo, pero en un nivel que tu cuerpo puede manejar. A medida que ganes fuerza, puedes avanzar poco a poco. Primero hacia una ventana, luego hacia una silla firme y finalmente al suelo. Este progreso gradual no es opcional, es la base científica del fortalecimiento muscular. Se llama sobrecarga progresiva. Significa aumentar la demanda sobre el músculo poco a poco, permitiendo que se adapte sin lesionarse. Con el tiempo, notarás algo muy interesante. No solo el músculo se vuelve más firme, también mejora la circulación en toda la parte posterior del brazo. El músculo comienza a ejercer una ligera tracción sobre el tejido que lo recubre, como si lo recogiera suavemente desde dentro. Y cuando combinas esto con el trabajo manual que ya estás realizando, el efecto se multiplica. El tercer elemento es el estiramiento, y quiero ser muy clara contigo. Esto no es un complemento opcional, es una parte esencial del proceso. La evidencia en medicina del ejercicio demuestra que el acondicionamiento muscular óptimo ocurre en 3 fases. Primero, el preestiramiento. Alargar el músculo antes de trabajarlo. Segundo, el trabajo de fuerza. Y tercero, el post-estiramiento, donde vuelves a alargar el músculo después del esfuerzo. Esta secuencia permite que los vasos sanguíneos funcionen mejor, alternando entre tensión y relajación. El estiramiento después del ejercicio tiene un efecto muy concreto. Ayuda a eliminar los productos de desecho que se generan durante la contracción muscular. Estos residuos son los responsables de la sensación de rigidez y dolor. Al eliminarlos, el músculo se recupera más rápido y recibe mejor los nutrientes necesarios para regenerarse. Para estirar correctamente los tríceps, levanta un brazo y dóblalo detrás de tu cabeza. Con la otra mano,
Toma el codo y tira suavemente hacia un lado y ligeramente hacia atrás. Sentirás una tensión clara en la parte posterior del brazo. Ese es el tríceps y su fascia respondiendo al estiramiento. Mantén esta posición durante 20 a 30 segundos. Y si quieres aprovechar aún más el tiempo, inclina ligeramente el torso hacia el lado contrario. Así estarás extendiendo también los músculos laterales del tronco sin añadir esfuerzo adicional. Ahora necesito hacer una pausa y decirte algo muy importante. A lo largo de años de práctica, he visto a muchas personas cometer el mismo error: forzarse demasiado. El hombro es una de las articulaciones más complejas del cuerpo. Tiene una gran movilidad, pero también es muy vulnerable. Si has tenido lesiones previas como luxaciones, problemas del manguito rotador o dolor crónico, no ignores las señales de tu cuerpo. El dolor en una articulación no es algo que debas superar, es una advertencia. Forzar un estiramiento en esas condiciones puede causar daños que tardan meses en recuperarse. Si tu hombro limita tus movimientos o te genera molestias frecuentes, lo más responsable es realizar una evaluación adecuada con un profesional de salud. Tu bienestar siempre debe estar por encima de cualquier rutina. El cuarto elemento de este protocolo es completamente diferente a los anteriores. Aquí no hablamos de fuerza ni de estiramiento estático. Hablamos de movimiento con inercia. Se trata de las oscilaciones de brazo. Imagina que dejas tu brazo suelto y comienzas a moverlo con un ritmo controlado pero dinámico. En el punto final del movimiento, el tejido experimenta un estiramiento breve pero profundo, algo que no se consigue con un estiramiento estático. Este tipo de movimiento crea un estímulo doble. Por un lado, estira profundamente el tejido. Por otro lado, activa el músculo para controlar el movimiento. Es una combinación muy eficiente que mejora tanto la movilidad como el tono muscular. Por eso se utiliza en rehabilitación deportiva. Y ahora quiero que ampliemos la mirada, porque esto no se trata solo de tus brazos. Tu cuerpo funciona como un sistema completo. Cuando el tejido conectivo empieza a debilitarse en una zona, rara vez ocurre de forma aislada. En muchos casos, cuando aparece flacidez en los brazos, también comienzan a notarse cambios en el cuello, en la línea de la mandíbula o incluso en el abdomen. En situaciones más avanzadas pueden aparecer hernias, que son protrusiones de tejido a través de estructuras debilitadas. Todo esto tiene una raíz común: un debilitamiento progresivo del colágeno y del tejido conectivo en todo el cuerpo. Y aquí entra un factor que muchas veces se pasa por alto: la vitamina D. La vitamina D no solo está relacionada con los huesos, tiene un papel directo en la regulación de los fibroblastos, las células encargadas de producir colágeno. Cuando los niveles de vitamina D son adecuados, estas células trabajan mejor, producen más colágeno y mantienen la estructura del tejido, pero cuando los niveles son bajos, esta actividad disminuye. El colágeno se produce en menor cantidad y la estructura del tejido se debilita poco a poco. Esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso silencioso que se acumula con los años. La deficiencia de vitamina D es mucho más común de lo que imaginas. Una gran parte de la población tiene niveles insuficientes, especialmente las personas que pasan poco tiempo al aire libre, los adultos mayores y quienes viven en zonas con menor exposición solar. Por eso, además de todo lo que estás haciendo por fuera, es importante cuidar lo que ocurre dentro de tu cuerpo, exponerte al sol de forma controlada, mantener una alimentación equilibrada y, si es necesario, consultar con un profesional sobre tus niveles de vitamina D puede marcar una diferencia profunda en la salud de tu piel, porque al final no se trata solo de cómo te ves, se trata de cómo se sostiene tu cuerpo desde dentro, y cuando entiendes eso, todo empieza a cambiar. La relación entre la vitamina D, el colágeno y la flacidez de la piel no es una idea superficial ni una moda pasajera. Está respaldada por fundamentos bioquímicos sólidos.
Cuando corriges una deficiencia de vitamina D, no solo mejoras un síntoma aislado, estás ayudando a todo tu cuerpo a recuperar su capacidad natural de reparación. Esto se traduce en una piel más firme, ligamentos más resistentes, articulaciones más estables, vasos sanguíneos más saludables y un sistema inmunológico más equilibrado. Todo comienza con un solo ajuste que muchas veces ignoramos. Antes de pensar en suplementos, es importante conocer tu punto de partida. Existe un análisis llamado 25-hidroxivitamina D, que permite evaluar los niveles en sangre. Los valores considerados adecuados para la salud del tejido suelen situarse entre 50 y 80 nanogramos por mililitro. Si te encuentras por debajo, es recomendable ajustar con orientación profesional. Evita tomar dosis elevadas por tu cuenta. Pero no siempre es mejor. El equilibrio es la clave. Ahora quiero que reflexiones conmigo sobre algo que muchas mujeres sienten, pero pocas entienden completamente. Con el paso de los años, el cuerpo cambia su ritmo interno. A partir de los 40, la producción de colágeno comienza a disminuir de forma natural y después de los 50, ese proceso se acelera. Es como si el cuerpo ya no pudiera reparar con la misma rapidez con la que se desgasta. Por eso quiero hacerte una pregunta sencilla pero poderosa. ¿En qué etapa estás tú? Déjalo en los comentarios. No es solo curiosidad, es una forma de entender mejor qué necesitas hoy. Porque no es lo mismo empezar a cuidar la piel a los 30 que a los 50 o más. Cada etapa tiene su propio lenguaje y sus propias necesidades. Ahora respira conmigo y quédate con esto. Este protocolo es simple, claro y posible. No necesitas complicarte, solo necesitas constancia. Primero, realiza el masaje de pellizcos en la parte posterior del brazo durante unos minutos cada día. Esto ayuda a liberar adherencias y estimula la producción de colágeno. Segundo, activa el tríceps con ejercicios de empuje adaptados a tu nivel, comenzando desde una pared si es necesario. Y tercero, incorpora estiramientos antes y después del ejercicio para mejorar la circulación y la recuperación. Puedes añadir las oscilaciones de brazo como calentamiento para preparar el tejido. Y no olvides cuidar tu cuerpo desde dentro. Bebe suficiente agua a lo largo del día para mantener la hidratación celular. Un cuerpo deshidratado no puede regenerarse correctamente. Intenta alcanzar al menos 6 a 8 vasos de agua diarios, ajustándote según tu actividad y clima. El descanso también es parte del tratamiento. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. Durante el sueño profundo, el cuerpo activa procesos de reparación que ninguna crema puede sustituir. Intenta dormir entre 7 y 8 horas cada noche en un ambiente tranquilo y oscuro. Y por supuesto, realiza cada masaje con suavidad y conciencia. No se trata de fuerza, sino de precisión. Escucha tu piel, siente cómo responde y ajusta la intensidad según lo que necesites. Todo esto no requiere equipos costosos ni tratamientos complicados. Solo unos minutos al día aplicados con intención, porque cuando le das a tu cuerpo las condiciones adecuadas, él sabe exactamente qué hacer. Tu piel no está en tu contra, no es un enemigo que debes combatir, es un reflejo de lo que ocurre dentro de ti, es un mensaje y cuando decides escucharlo, no solo mejoras tu apariencia, transformas tu bienestar completo. Nadie va a hacer esto por ti, pero tampoco necesitas depender de soluciones externas para siempre. A veces, el verdadero cambio comienza en casa, con pequeños gestos repetidos cada día, y quizá hoy sea ese día en el que decides empezar. Si este contenido te aporta valor, suscríbete ahora y deja tu like, porque cada uno de ustedes nos acerca a los 100,000 y hace este canal más fuerte cada día.